Entonces seguimos con el sermón, vamos a seguir con el sermón. Entonces, habíamos dicho, o estábamos hablando a quién fue dirigida la carta. La carta fue dirigida a un grupo de judíos, ¿recuerdan? Era una comunidad específica, no sabemos en dónde estaba ubicada. Algunos les da esta carta a ellos y les trata de que esto es lo que nosotros necesitamos, pensarían ellos. Si nosotros seguimos con esto del cristianismo, vamos a tener una problemática, porque podemos morir. Ese era el contexto. Entonces el escritor sagrado les dice, bueno, quiero poner un paralelo en lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, para que puedan comprender que solamente necesitan a un mediador, que es Cristo Jesús. Ahora, aquí empieza con la idea o el pensamiento de qué es un mediador. Bueno, el mediador es alguien que está entre dos personas para unirlas. Un mediador es como un intermediario que une a dos partes. Como si hay una disputa, como si hay un conflicto, hay alguien que represente a las dos partes y que entre a mediar. En la religión, un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero eso solamente se da dentro del judaísmo, el cristianismo o la iglesia católica. No. De hecho, las religiones, muchas religiones, incluyendo las falsas religiones, tienen sacerdotes. Y eso es ese sacerdocio, tratar de llevar a los hombres a Dios o a los dioses. Entonces, estos mediadores son comunes en cualquier religión. Ejemplo, los griegos. Los griegos, cuando tenían que ir a una guerra, cuando tenían que enfrentarse a algún tipo de conflicto bélico, iban a alguien que era como una especie de sacerdote para mirar cómo los dioses estaban en esta situación, a favor de quién estaban. Entonces decían, bueno, ¿están a favor nuestro o están a favor de los enemigos? Y les pedían a estos intermediarios que les dieran alguna especie de luz. ¿Para qué? Para poder mirar si realmente iban a la batalla o no iban a la batalla. Pero dependía de lo que dijeran los dioses. Entonces, están aquí los dioses y eran los intermediarios, y aquí estaban entonces los hombres. En todas las religiones o en muchas religiones, el concepto de intercesor es común. De algún tipo de mediador siempre es común. Ahora, la pregunta es, si es común, entonces ¿cuál es el problema con el judaísmo? ¿Y por qué el cristianismo toma también ese concepto? Bueno, Dios determina las formas del Antiguo Testamento en relación de los medios y las formas. Entonces, Dios determina cómo debe ser el sacerdocio en relación al Antiguo Testamento. Y también Dios determina cómo debe ser un representante, es decir, un sacerdote, y también las ceremonias. Entonces, en el Antiguo Testamento habían sacerdotes, y los sacerdotes actuaban como mediadores. Y los sacerdotes hacían sacrificios. Claro, no era igual que las otras religiones. La pregunta sería, ¿por qué? Porque estos mediadores y estos sacerdotes, Dios fue el que determinó la forma en que debería ser. Entonces, bueno, ¿las otras religiones también tenían sacerdotes? Sí. Pero ¿por qué los sacerdotes de los judíos eran los correctos? Porque era la revelación de Dios y Dios determinó cómo serían. Bueno, entonces si Dios determinó cómo serían estos sacerdotes, entonces ¿por qué hay un mejor sacerdocio? ¿Y por qué el escritor de Hebreos está diciendo que ese sacerdocio ya no, sino que este es un mejor sacerdocio?
Muy buena pregunta. Resulta, queridos hermanos, que los sacerdotes de las otras religiones eran falsos. Pero los mediadores de los judíos, el sacerdocio judío, no lo era. No era falso, pero ¿cuál era el problema entonces? Que no era eficaz. ¿Sí notamos la diferencia? No es que fuera malo, sino que no era eficaz. ¿Cómo así? Sí, el sacerdocio judío fue planteado por Dios con una intención. ¿Cuál es? Ser sombra, ser figura, ser tipo, mostrarnos, alumbrarnos a lo que iba a venir. ¿Qué iba a venir? Cristo como el supremo sacerdote. Entonces no era malo, no. Pero ¿cuál era el problema? Que no era eficaz. ¿Qué quiere decir que no era eficaz? Que no podía quitar el pecado, que no era un sacerdocio permanente como ya hemos estudiado, sino que era un mediador momentáneo, no era un mediador completo, no podía hacer todo, no podía hacer una obra perfecta. Esa era la realidad del sacerdocio judío. El escritor sagrado entonces lo que quiere hacer es mostrarle a sus lectores que el hecho de pensar, de tratar de retroceder, es falso, es equivocado. No tiene que hacerlo, no pueden retroceder a eso, sino que tienen que permanecer ¿cómo? Tienen que permanecer en lo que están. ¿Y qué es lo que están? En el nuevo pacto, el sacerdocio que espiritual de Cristo Jesús. No podían los sacerdotes judíos, aunque eran ciertos en lo que estaban desarrollando y a lo que apuntaban, no podían ser los verdaderos, en el sentido de que no podían ser eficaces, no podían juntar ¿a quiénes? A los hombres con Dios, no lo podían hacer, no eran mediadores reales. ¿Por qué? Porque eran sombras. ¿Recuerdan? Pusimos un ejemplo de lo que significa la tipología. Pensemos para las personas de pronto nuevas. Un árbol es lo que es y la sombra nos muestra al árbol, pero no es el árbol. Entonces, la sombra es el tipo y el árbol es el ¿qué? El antitipo. Es decir, la sombra es eso, una sombra, y el árbol es la realidad. Eso es lo que estaba pasando. Lo que se veía en el antiguo pacto era que los reflejos, las sombras, pero no era la realidad. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran las sombras, pero no eran la realidad. ¿Eran necesarios? Sí. ¿Por qué? Porque estaban apuntando hacia Cristo. ¿Pero eran suficientes? No. No podían ser suficientes. ¿Por qué? Porque no quitaban el pecado y no lograban que los hombres tuvieran una relación plena con Dios. Esto es lo que el escritor de Hebreos trata de decirle a quienes, a los judíos que estaban pensando en un momento, ¿será que retrocedemos? ¿Será que regresamos atrás? ¿Será que seguimos con el antiguo pacto? Y el escritor de Hebreos les está diciendo, no, están equivocados. Ese no es el camino que deben tomar. Ahora, el nuevo pacto tenía un mejor mediador. El antiguo pacto tenía sacerdotes, pero los sacerdotes morían. Los sacerdotes también tenían que hacer sacrificios por sus pecados porque ellos también pecaban. El nuevo pacto es Cristo, el sumo sacerdote, y este sacerdote es superior a los sacerdotes de Aarón, es decir, del antiguo pacto. Pero además de eso, el nuevo pacto tiene mejores promesas. Mejores promesas. Son promesas de salvación, son promesas de liberación, son promesas en que los hombres pueden encontrar toda la esperanza y el cumplimiento de un Dios todo soberano y poderoso que obra a favor de su iglesia. Ahora, esta fue la introducción y vamos ahora a tocar unos temas de los versículos para desarrollar en lo que nos queremos enfocar del nuevo pacto, pero que no se nos vaya las ideas principales, por lo menos, o el concepto principal de lo que Dios desarrolla.
El nuevo pacto tiene unas características y el escritor de Hebreos quiere decirle qué características tiene este nuevo pacto. Y una de ellas es que el nuevo pacto es escrito por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice las Escrituras o lo que dice el Señor es que nosotros podemos reconocer que el nuevo pacto está en Cristo. El Mesías tiene su base exclusivamente en los términos de nuestro Dios, o que nuestro Dios soberano determinó. Dice Jeremías, estableceré un nuevo pacto. Dios mismo determinó la importancia de este nuevo pacto. Ahora, este pacto sería diferente del antiguo. ¿Por qué? Porque este nuevo pacto sería mejor, un nuevo pacto. Y sería diferente no solamente en que hay unas modificaciones, como lo dicen los judío-mesiánicos, ¿no? Que eso es algo aberrante. Cuando lee uno Hebreos y piensa en los judío-mesiánicos y uno les dice, lea Hebreos, ellos dicen, no, Hebreos no es inspirado. Porque Hebreos desarrolla toda una defensa en contra de todos estos pensamientos judío-mesiánicos. Los judíos mesiánicos son los que están llegando ahora a iglesias y dicen, no, tenemos que guardar el Sabbat, tenemos que hacer estos ritos, tenemos que hacer estas fiestas, desde el viernes tenemos que preparar las hierbas amargas y las hierbas dulces, y tenemos entonces que tener todos los ritualismos de los judíos, cosa que no es cierta, cosa que no es verdad y que no es bíblica. Y Hebreos está diciendo que no necesitamos eso porque tenemos un mejor pacto. Y no es que haya una diferencia. Es decir, no es como dicen los judíos mesiánicos, que ahora simplemente Cristo vino y ahora mejoramos un poquito. No, el nuevo pacto es radicalmente ¿qué? Diferente. No es una modificación ligera. Es distinto, porque el anterior era una sombra, era algo que simplemente iba apuntando. Pero el nuevo pacto es sobrenatural, es especial, y ya veremos en un momento el centro de su especialización cuál es. ¿Por qué es tan especial? Ahora, versículos 8, estamos en Hebreos capítulo 8, versículos del 10, Hebreos capítulo 8, estamos en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículos 10 y 11. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Entonces, aquí vemos una radicalidad en la diferenciación del pacto. ¿Cuál es? Según lo que dice el versículo 10, es que el nuevo pacto no es externo, sino que es que interno. Analicen el texto. Pondré mis leyes ¿en dónde? En la mente de ellos y ¿sobre qué? Sobre sus corazones. El nuevo pacto era diferente porque ya no es algo externo, sino interno. El antiguo pacto era principalmente externo, sobre la obediencia, sobre parámetros externos, sobre circunstancias externas, sobre sacrificios externos. Pero ahora el nuevo pacto se enfoca interiormente. Es decir, el nuevo pacto es un cambio de corazón. ¿Pero qué quiere decir esto? Estoy un poco confundido. ¿El antiguo pacto habían ceremonias? Sí. ¿Habían sacerdotes? Sí. ¿Habían ritualismos? Sí. En el nuevo pacto es diferente. ¿En qué sentido? En que nosotros ya no hacemos ritualismos, ya no hacemos formalismos y no necesitamos un sacerdote humano para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, por su obra, Cristo, por su obra expiatoria, es nuestro gran sumo sacerdote, pero además de eso, Cristo obró en el corazón, ¿para qué?
para una transformación especial. Y ahora, con un corazón diferente, las personas buscan al Señor fuera o alejados de la religión y más por un deseo y por una devoción. Una persona, para dejarlo más claro, yo tuve la oportunidad de estudiar en la Santo Tomás con curas, todo lo que es filosofía, y mis compañeros eran curas, y leían, y monjas, y leían la Biblia, y hablábamos de eso. Ellos la leían, la miraban, la leían, sacaban reflexiones, pero no podían ver a Cristo. ¿Por qué? Porque dicen las Escrituras: y pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y serán a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Quiere decir que Dios obra en el corazón del creyente de tal manera que usted puede comprender lo que es bueno, lo que es santo y lo que es espiritual. ¿Sí ven? La religión nos hace ver solamente compromisos, circunstancias, parámetros, pero no podemos ver la realidad del corazón. Y lo que dice es que en el nuevo pacto tendremos que una obra interior en el corazón del creyente, porque es una obra espiritual, es el poder de Dios y ese poder es personal. Miren lo que dice el versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Claro, la religión, el antiguo pacto, era una cosa externa, una dedicación externa, donde simplemente se enseñaban ritualismos. Hasta muchas personas hoy en día pueden ser judíos ateos. Es decir, pueden tratar de cumplir lo que dice el Sabbat, tratar de vivir las normas del Sabbat, pero no creer en Dios. ¿Por qué? Porque fueron enseñados desde siempre dentro del ambiente de su religión. Y ninguno enseñará a su prójimo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay enseñanza? No, porque se contradice con el resto de las Escrituras. Entonces, ¿a qué se refiere? A lo que dice en el versículo 10. Y sobre su corazón las escribiré, y serán a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Pues que Dios obra en el corazón de los creyentes de tal manera que hay un deseo por lo que es santo y por lo que es bueno. Dios obra en el corazón del creyente de tal manera que usted reconoce cuando ha pecado contra un Dios santo y desea las cosas espirituales. Las quiere, las busca, las desea, porque estamos hablando de un Dios bueno, de un Dios santo. Y como hay un nuevo nacimiento en su corazón, porque es el nuevo pacto, entonces ya no son una cantidad de normas externas, sino solamente una devoción interna con nuestro Dios. Hermano, explíqueme con un ejemplo porque no entiendo bien. Vamos a pensar en el apóstol Pablo. Estaba en la cárcel romana, a punto de ser sacrificado, ¿verdad? Y hace unos pedidos a Timoteo en su segunda carta. Cárcel, con la peor escoria del imperio romano. Estaba con los más difíciles, ¿no? No estaba en una iglesia ni en una cuestión religiosa. Estaba en una cárcel con la peor escoria del imperio romano. ¿Y qué hacía? Predicar el evangelio. ¿Por qué lo sabemos? Porque predicó a Onésimo, y eso lo encontramos en Filemón. Y entonces dice Onésimo, va y le dice el apóstol Pablo a Filemón: recíbeme a Onésimo, que lo engendré en mis prisiones. Es decir, yo le compartí el evangelio en la cárcel. Increíble, ¿no? Ahora bien, más adelante, en 2 Timoteo, hace un pedido especial a su amigo. Le dice que le mande algo para el frío, pero sobre todo los pergaminos. ¿Qué quiere decir eso? Las Escrituras, el Antiguo Testamento, la voz de Dios. Lo que quería Pablo era que seguir meditando en las Escrituras. ¿Pero en dónde? En la cárcel. Sin amigos, sin religión, en las peores circunstancias. Y seguía predicando y seguía meditando en Dios mismo. ¿Por qué? Porque nuestra fe es espiritual, es interior. No es de formalismos religiosos, sino es interior en el corazón. Eso es una fe espiritual
y bíblica. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en las peores circunstancias. Quiero escuchar la voz de Dios, quiero escuchar su palabra, quiero que hable a mi corazón, porque tengo una relación como espiritual, no de formalismos. No se trata del tabernáculo, no se trata del templo, no se trata de las reuniones, sino que se trata de ¿qué? De solamente reunirme en espíritu y en verdad con mi Salvador. Esa es la diferencia. Ahora, no quiero alentar a alguien a decir, porque puede estar pasando que alguien diga, bueno, si ya no hay ninguna enseñanza porque el Espíritu de Dios obra, entonces ¿para qué vamos a la iglesia? Hoy es muy costumbre eso de, yo estoy en mi casa y hago mi religión porque aquí todo el mundo es malo y la religión mía, la que yo me inventé, o sea, la de mi casa es la buena, ¿no? ¿Sí han escuchado eso de, yo creo en Dios a mi manera? Exacto. Como que Dios determinó muchas maneras para que la gente crea, ¿no? Entonces Dios va cambiando de pensamiento. ¿Usted qué cree esto? Uy, qué inteligente es usted, ¿no? No, nosotros no somos nada y no tenemos tanto conocimiento para decir yo creo en Dios a mi manera. Necesito creer es a la manera de Dios, como el Señor determina que debemos creer. Entonces, ¿cómo hacemos en el aspecto congregacional? Claro, hermanos. El hecho de reunirnos como iglesia es un mandamiento divino, pero no es una normativa religiosa como se daba en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para acercar o para tratar de buscar una reconciliación, porque la reconciliación ya la tenemos. Si usted es un cristiano, está reconciliado con Dios. Entonces, ¿por qué se reúnen los santos? Como consecuencia de esa reconciliación, usted quiere escuchar la voz de Dios, quiere afirmarse en el Señor y entonces puede venir a la congregación y reunirse y puede buscar en oración porque Dios así lo estipuló y usted lo desea. ¿Por qué? Porque hay un cambio en el corazón y usted desea lo que Dios ama. Y Dios ama a su iglesia. Y Dios ama que nos congreguemos. Y Dios ama la reunión de los santos. Y las ama porque es el bien para su alma. Si usted viene a la iglesia, Dios no es el que crece, ¿no? O sea, vino este hermano, menos mal, ya, soy más Dios. Usted es el que crece. Usted es el que se alimenta. Usted es el que reflexiona. Usted es el que se beneficia. ¿Por qué? Porque la iglesia es constituida por Dios. Pero ya no son los rituales del Antiguo Testamento, sino que venimos como santos a congregarnos. Y esa es la bendición del Señor. Los invito a algo. Pensemos. Aquí es una bendición esta capilla, ¿no? Tenemos que agradecer a los hermanos que lograron esta construcción durante años de esfuerzo. Aquí estamos hace 65 años. Y los hermanos que trabajaron y se esforzaron. Y ahora tenemos segundo piso con tinto, aromática. O sea, la tenemos muy bien, ¿cierto? La tenemos muy bien, pero quiero que usted vaya con su mente y piense en la revolución cultural china, cuando llega todo el desarrollo del comunismo en China, y piense cómo lo primero que se ataca es cualquier confesionalidad, hasta hoy en día de menor manera. Y los hermanos tenían que reunirse en unos lugares pequeños, en unos apartamentos pequeños, aunque fuese un grupo grande, en un apartamento de 40 metros cuadrados, por ejemplo. Y se reunían y empezaban a entonar himnos al Señor, pero cuidado, no podían cantar de una forma que sonara o que fuera audible. ¿Qué quiere decir entonces? ¿O cómo entonaban los himnos? Como haciendo la mímica que entonaban el himno y pensando en el himno. Y no se escuchaban. Porque si un vecino escuchaba eso, ¿qué pasaba? Mandaba a la policía y entonces generaba un conflicto. Entonaban los himnos, ellos cantaban. Después de terminados los cantos, tomaban algunos recortes de la Biblia que habían podido guardar en medio de la persecución a los cristianos en la Revolución Cultural China. Tenían pedazos, trozos, un pedazo de Timoteo, un pedazo de Hebreos, un pedazo de Juan, y entonces tomaban estos pedazos de Biblia
y los tenían allí y los leían en voz baja y después hacían una profunda oración en agradecimiento al Señor porque podían hacer adoración en su día. Sin ritualismos, sin formalismos. Ellos estaban adorando al Señor. No había capilla, estaban adorando al Señor. ¿Por qué? Porque es en espíritu y en verdad. Es una adoración interna, es una relación con Dios. Eso es lo que está tratando de decirle el apóstol Pablo a los judíos. Ya no se trata de esos formalismos porque tenemos un mejor pacto y este mejor pacto es diferente. Se trata del poder de Dios obrando por medio de Jesucristo para que los hombres en ese sacrificio expiatorio se puedan acercar a Dios por medio de Cristo. Y los hombres en cualquier lugar, sea un hospital, sea una cárcel, sea en la peor lugar, sea en las peores circunstancias, con solo pensar en Dios, si es un cristiano, por medio de Cristo, tiene una relación profunda con el Padre, sin necesidad de sacerdotes humanos. Increíble, ¿no? Ahí los pastores, bueno, somos guiadores, pero no somos mediadores. No hay más mediadores. Podemos acercarnos por medio de Cristo confiadamente a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que podemos hacer. Ahora, ¿qué pasaba entonces? Pues queridos hermanos, el sacerdocio era una copia, era una sombra celestial. El tabernáculo del Antiguo Testamento, el templo del Antiguo Testamento era una sombra. El sacerdocio oficial era una sombra. Los sacrificios de animales que se daban en el Antiguo Testamento eran una sombra. Las fiestas, las leyes, las dietas eran una sombra. Que cuando Cristo vino, las sombras se comenzaron a alejar. Porque Cristo mismo es la realidad. Cristo es la realidad. ¿Qué implica eso, hermano? Implica que Cristo es nuestro templo. ¿Qué más? Que Cristo es nuestro tabernáculo, que Cristo es nuestro enfoque y que Cristo es nuestro lugar de adoración. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro intercesor. Cristo, Él es nuestro sacrificio expiatorio. Cristo es nuestra fiesta de Pascua, como la que hacían los judíos, pues Cristo es la culminación y es nuestra Pascua. Cristo además también es nuestro alimento espiritual. Cristo es nuestra pureza. Cristo es nuestra santidad. Cristo es todo para el creyente. Ahora, alguien puede decir, bueno, hermano, si Cristo es todo, entonces no necesitamos otras cosas para vivir, no necesitamos las cosas de la religión. No, las necesitamos porque Cristo es más que suficiente. Y si usted quiere las cosas de la religión, por eso, por ejemplo en el judaísmo, tendría que enfocarse a lo que hacían los judíos y tendría que hacer un enfoque religioso a un pueblo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay forma, hasta hoy en día, que los judíos evangelicen. Los judíos no evangelizan. Usted es judío, ¿por qué? Por nacimiento, o sea, porque tiene alguien o alguien de su familia es judío. Los que dicen que son judíos y que son latinos y que están acá, dicen, nosotros somos judíos, pero están muy equivocados. Entonces les toca ir a mirar cuando los judíos llegaron a España y mirar cuál apellido sirve. Entonces le dicen a ustedes, métase por internet y si su apellido aparece, entonces usted es un judío. Por eso en España estaban los sefarditas, porque los judíos no los aceptaron. O sea, a los judíos les parece una locura eso, les parece una locura a los judíos mesiánicos. Todo el que se considere judío, sin ser de nacimiento judío, es una locura. Por eso es que ellos no evangelizan. ¿Cuándo han visto a un judío llegándole a su puerta? ¿Quieres ser judío? No, porque ellos dicen, nosotros no necesitamos eso. Nosotros somos judíos, ¿por qué? Por nacimiento. Entonces, el cristianismo no es por carne ni sangre, sino es poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristianismo es espiritual, no es de ritualismos y por eso trasciende a las culturas.
No se trata de la religión a un escenario de un pueblo específico, sino a quienes, a todos. Y por eso usted está aquí. Porque usted escuchó el mensaje del Evangelio y el mensaje del Evangelio alimenta y vienen misioneros y vienen personas predicando la palabra del Señor. Y el mensaje del Evangelio va a todo pueblo, a toda nación, a toda etnia, para que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad de Dios. El tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios, las fiestas del Antiguo Testamento, las leyes, las dietas, todo eso solo puede ser para un pueblo y para una cultura, porque es una religión específica para los israelitas. El cristianismo es espiritual. Y por ser espiritual y no formalista, entonces, ¿qué pasa? Es algo del interior. Es de una relación privada con Dios y puede ir a toda lengua y a toda nación. Ahorita que estuvimos en esa cuarentena fuerte en pandemia, que no podíamos congregarnos, ¿será que Dios siguió obrando espiritualmente en los creyentes? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es espiritual. ¿Qué hacíamos? Orábamos, leíamos las escrituras. ¿Por qué? Porque es espiritual. Claro, la iglesia es necesaria. Es un invento de Dios la iglesia. Y fue triste. Y fue algo que no debió ser. Pero a pesar de eso, los cristianos podían ser cristianos. ¿Por qué? Porque es algo especialmente espiritual. Es espiritual. Es interna. Es un gozo especial de la persona. Ahora, usted puede estar pensando, listo, hermano, entonces ya estoy entendiendo. Lo que usted está queriendo decir es que el antiguo pacto era uno, era insuficiente, ¿sí? Y el nuevo pacto es suficiente, ¿sí? Entonces lo que pasó fue lo siguiente, que se reemplazó el antiguo con el nuevo y ya. Es decir, antes las personas creían en los sacrificios, creían en los sacerdotes, y ahora yo solamente tengo que creer en Cristo y ya, se reemplazó. No. Si usted lo está pensando así de sencillo, así no es. ¿Por qué? Porque hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? No se trata simplemente de tomar un pacto y que no funcionó y ahora yo creo en este pacto que sí funcionó. Entonces es como si Dios dijera, no, esto no es lo mejor, voy a hacer esto que esto sí es mejor. Y así no funcionan las cosas. No es de esa manera. Entonces, ¿cómo es? Vamos entonces a Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor mi ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas, que edifican las mejores promesas para que los hombres se relacionen con Dios. Es una promesa divina. Ahora, versículos 7 y 8. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Jehová un nuevo pacto. Entonces, el primer pacto, pues, no era el mejor, no era el correcto. Entonces, hay un mejor pacto de mejores promesas. Este mejor pacto con mejores promesas es el que encontramos la promesa que hace el Señor en Jeremías 31. ¿Qué quiere decir entonces? Se hizo un pacto, Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, pero ellos no permanecieron en su pacto. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron. Explíqueme más. Muy bien. ¿Dios en el antiguo pacto era misericordioso? Sí. Me preocupa que haya dudas. ¿Dios en el Antiguo Testamento era misericordioso? Sí. ¿Era bueno? Sí. ¿Era bondadoso? Sí. En el antiguo pacto, ¿qué hizo Dios? Misericordiosamente sacó a Israel de Egipto.
lo creó, lo formó, lo ayudó, lo llevó al monte, recibieron la ley. Dios constantemente fue bondadoso. Eso es lo que fue Dios. ¿Y qué pasó? Dicen las Escrituras, no permanecieron en mi pacto. Y por eso Dios les apartó la vista de ellos. Y ellos sufrieron el juicio que vendría. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trataba de Dios. La misericordia de Dios es mostrada en el antiguo pacto. El antiguo pacto tenía sacerdotes, el antiguo pacto tenía sacrificios, pero también tenía llamamiento, tenía misericordia, tenía bondad. Dios constantemente llamaba a los israelitas para que dejaran sus malos caminos y volvieran a Él. Y una vez estaban en rebelión, Dios venía, los disciplinaba, los formaba y otra vez los atraía hacia Él. ¿Eso dónde se da? En el antiguo pacto. Misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. Bondad de Dios, llamamiento de Dios, un llamamiento constante. Vengan, vengan, vengan a Cristo, vengan a Dios, vengan. Pero ¿qué pasaba? Su corazón era malo. No querían obedecer a Dios, aunque Dios fue paciente, Dios fue perdonador, utilizó paciencia con ellos. Ellos querían sus corazones hacer las cosas con su corazón rebelde. Éxodo capítulo 34 dice lo siguiente, no se preocupen, voy a leerlo. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Jehová, misericordioso y piadoso. Siempre la bondad y la misericordia de Dios, constantemente. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos fueron rebeldes. ¿Por qué? Volvemos a Hebreos, pero en el capítulo 3, versículo 19, que ya lo estudiamos, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Fueron incrédulos. Eran rebeldes en su corazón. Eso era. En el antiguo pacto también había misericordia. En el antiguo pacto también había paciencia, pero los corazones de ellos eran rebeldes. Ahora, entonces, pues en el antiguo pacto el defecto era la incredulidad y la dureza de los corazones. Ahí lo vemos también en Hebreos capítulo 3 cuando lo estudiamos, ¿no? No endurezcáis vuestro corazón, dice el versículo 8, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Recordándoles el escritor de Hebreos, ¿recuerdan el pasado? Ustedes fueron rebeldes contra Dios. ¿Quieren volver a lo mismo? Una y otra vez está recordando. ¿Qué quiere decir? Que el Señor recuerda la realidad del pecado y las misericordias del Señor. Entonces, no es simplemente que se cambiaron las cosas. Entonces, en el Antiguo Testamento creían que tenían que hacer esto y entonces Dios dice, no, ya ahora crean en Cristo. No, en el Antiguo Testamento también hubo misericordia, también hubo bondad, pero ¿cuál fue el problema? La rebelión del corazón y de su pecado. Y en el Nuevo Testamento el cambio es claramente diferente. ¿Por qué? Porque Dios obra por medio de Jesucristo de una manera especial. ¿De qué manera? Dios cambia el corazón para que puedan los hombres creer en Él. Esa es la gran diferencia, queridos hermanos, y la sustancia de este cambio en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, los corazones de los hombres eran rebeldes, solamente rechazaban la misericordia, rechazaban la obra de Dios, y en el nuevo pacto, queridos hermanos, anhelamos. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto, Dios, ¿qué hace? No solamente apunta a nuestra obediencia, sino que también, ¿qué hace? Cambia el corazón. Usted está escuchando de Dios. Usted viene al Señor. ¿Por qué es? Porque usted lee las Escrituras. Es algo que no se desea por naturaleza. Es porque, ¿qué?
Porque Dios obró en el corazón y eso es una obra del nuevo pacto. Dios transforma los corazones, las vidas. Hay una regeneración espiritual. El nuevo pacto es diferente. ¿Por qué? Porque las tablas de la ley ya no están exteriormente escritas, sino que están escritas ¿en dónde? En nuestros corazones, en nuestras vidas. Es algo íntimo, es algo personal, es algo que nosotros reconocemos de una manera práctica y de una vivencia constante. Bien, hermano, un ejemplo de esto. Usted en el antiguo pacto pensaba, voy a hacer este sacrificio porque he sido mentiroso. Y llevaba el cordero y hacía el sacrificio. Pongámoslo ahora, ¿no? Iba a la iglesia y decía, voy a dar una ofrenda, como hacen los carismáticos pactando. O usted es un católico y decía, voy a los 9 domingos o a los 9 lunes y voy a hacer esto para resarcir lo que yo he hecho y Dios me pueda. Eso es, cosas externas para lograr algún tipo de salvación de la culpa. Lo cumple, lo hace, listo. Después vuelve y comete otro pecado, después viene y piensa, bueno, listo, así somos los seres humanos, voy a tratar de hacer algo para sustituir esta situación. Eso es, así nacemos todos bajo el pacto de Adán, es decir, bajo el antiguo pacto. Pero si usted es un cristiano, ¿usted deja de pecar? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si usted es un cristiano, usted peca contra Dios y piensa, he pecado contra un Dios santo, me duele en el corazón, fallé a mi esposa, fallé a mis hijos, deshonré a las personas que amaba, pero por encima de todo, falté a un Dios bondadoso y misericordioso. Pero nadie lo ha descubierto. No importa, yo lo reconozco porque pequé contra un Dios santo. Y entonces, en ese momento, viene a la cruz del Calvario y ¿qué hace? Pide perdón. Pide perdón. ¿Por qué? Porque usted sabe que ha pecado contra un Dios santo. ¿Y qué va a recibir? Consuelo, perdón. Sin sacrificios, sin ofrendas, sin cosas externas, en la intimidad de su casa, en la relación con Dios, cerrando los ojos, pensando en un Dios santo, usted va a recibir el perdón y la misericordia que solo vienen de Dios por medio de Jesucristo, nuestro sumo, suficiente sacerdote. Eso es la sustancia que cambia en trascendencia en el nuevo pacto, porque ya no son cosas exteriores, sino internas, y nuestro corazón se enfoca a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, que ya no son las cosas que son las sombras, no son los ritualismos, ya no son los formalismos, sino que buscamos a Dios por fe, en alabanza, en adoración, buscamos de su gracia, necesitamos a Dios, necesitamos su voluntad, la deseamos. El cristiano desea la voluntad de Dios, lucha, peca, pide perdón, pero la desea, hay algo en su interior, no necesita cosas externas, no necesita cumplimientos legalistas, sino que en el corazón sabe cuál es la voluntad de Dios, porque ha sido revelada en las Escrituras, ha sido puesta en sus vidas y desea las cosas espirituales. Esto para nuestros jóvenes que vienen a la iglesia. Es difícil a veces entender este tipo de temas, pero yo quiero aprovechar esto para explicarles algo, y es por qué sus padres los traen a la congregación. Usted puede pensar, yo vengo acá, pero yo no debería venir acá, quisiera quedarme viendo televisión, yo no tengo la fe de mis padres, yo no tengo la misma fe de ellos. Yo no sé por qué estoy acá, me presionan para venir. Ahora, la situación es la siguiente. Dios es el que obra en el corazón. Nosotros no podemos hacer que otro se vuelva un cristiano.
yo no puedo hacer que mis hijos tengan una fe que es salvífica para que adoren y deseen las cosas espirituales. Yo no puedo producir eso en el corazón de ellos, no puedo hacerlo. Y no hay formalismos o reglas o parámetros para hacer que una persona se vuelva un creyente. No existe. ¿Verdad? Estamos de acuerdo. Porque nuestros hijos vengan a la iglesia no quiere decir que ya son creyentes, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué dice las Escrituras? Dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, es un deber mío como padre cuidarlos, sostenerlos. Es un deber mío como padre es guardarlos, darles alimento, darles techo, darles calor, darles estudio, guardarlos y ser responsable de ellos mientras que ellos sean independientes. Tengo una responsabilidad de parte de Dios y la tengo que cumplir como padre. ¿Sí? Dentro de esa responsabilidad está ¿cuál? La vida espiritual de mis hijos. Entonces, jóvenes, si sus padres les dicen que vengan a la iglesia, no es porque quieran ser legalistas o formalistas. Lo que aman es su alma. Aman su alma. Quieren lo mejor para ustedes. Quieren que ustedes puedan conocer la salvación en el Señor y por eso les insisten y les hablan. ¿Por qué? Porque ellos saben que la única esperanza que tenemos en Cristo Jesús, el único consuelo, y así como alimentan su cuerpo, necesitan ser alimentados en su alma. Tal vez mañana, cuando usted crezca, diga, ¿sabe qué, padres? Gracias. Hasta aquí llego. Ya soy independiente. Ya me puedo sostener. Ya yo mismo me pago la comida. Ya yo mismo me pago mi lugar. Ya no quiero más nada de la religión. Listo. Hicimos lo que teníamos que hacer mientras que lo podíamos hacer. ¿Verdad? Esa es nuestra responsabilidad y eso es lo que tenemos que insistir. Porque sus hijos no le están diciendo a ustedes, papá, hoy no quiero comida. No quiero, 2 días sin comida, no quiero. O hoy quiero dormir en un parque. No, de hecho hasta exigen mejor comida, ¿no? Entonces que exijan más iglesia, entonces. Entonces si usted le suple la comida, le suple la espiritualidad. Ah, pero es que mi padre es un hipócrita. Bueno, que Dios trate con él, pero mientras tanto tiene que venir a escuchar el Evangelio. Y usted el día de mañana, en algún momento, en alguna circunstancia, seguramente dirá, ya no más. Listo. No hay nada que hacer. Está esa posibilidad. Pero también hay otra posibilidad. ¿Cuál es? Que usted venga y esté en el culto y piense otra vez con las mismas historias. Otra vez Cristo. Y venga al otro culto y en medio de pensar en el agiaco, en lo que hizo anoche, y piense como el ciego que el Señor cura, que le pone sus manos y le dice, ¿qué ves? Veo hombres, veo árboles como si fueran hombres, y ve de a poquito y después ya ves y ya veo. Entonces puede venir otro día y decir, definitivamente, esto tiene algo de sentido, no es tan malo, la gente se porta bien. Y de pronto vuelve otro día y llega un momento en que por la insistidera de sus padres, llega un momento en que usted está aquí reunido y dice, he pecado contra un Dios bueno y santo. Necesito la gracia del Señor. Se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo y tiene la salvación eterna. ¿Qué tal? Todo gracias a una obra de Dios principalmente, pero también ¿a qué? A los padres, a los padres. A veces me preguntan a mí, es que mi hijo no quiere venir. ¿Qué hago? ¿Usted lo mantiene? Sí. ¿Le da comida? Sí. ¿Le da techo? Sí. Entonces dígale, no coma. No, comer sí va a comer siempre. Bueno, entonces que venga por su alma. Cuando sea totalmente independiente, pues ya no, porque es totalmente independiente, no hay derecho sobre él. Pero mientras que no lo haga, tiene que venir y tiene que decirle, tienes que venir. ¿Por qué? Porque estoy preocupado por tu alma. Pero joven, no lo entienda como una situación de mal.
es una situación de bien para el alma suya. Es porque le ama. Es porque le ama. ¿Cuántos padres no hacen sino llevar a sus hijos al estadio? Así sea obligados, los llevan al estadio. ¿Y será que eso hace bien a sus almas? No. Hay padres que llevan a sus hijos a tomar trago, así sea obligados, y les dicen, usted tiene que ser un hombre, tiene que estar acá, y venga y toma, y los llevan obligados. ¿Y les alimenta su alma? Lo que hacemos es para el alimento espiritual, para que sus corazones deseen las cosas espirituales. Claro, sin ritualismo, sin religión, sin formalismos. Estamos hablando de 2 horas a la semana para que ellos vengan y escuchen la voz de Dios. Ahora, esto lo digo reconociendo también y agradeciendo al Señor que los jóvenes que vienen a la iglesia, la gran mayoría o los que yo conozco, lo hacen espontáneamente, sin que sus padres los presionen. Algunos los hemos visto crecer aquí en la iglesia y aunque sus padres no estén, vienen ellos a culto. Pero quiero decirlo para otros o para los nuevos. Sé que hay muchos jóvenes que vienen al Señor y buscan del Señor en medio de sus luchas de la juventud. Entonces, Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Es mejor para nosotros, es nuevo, pero no nos deja atados al pecado. El otro pacto nos condenaba, el otro pacto nos dejaba amarrados porque no era suficiente. El nuevo pacto nos hace libres por la justicia de Cristo. Somos totalmente liberados y aunque todavía tenemos remanente de pecado, somos libres de la condenación, somos libres de la culpa y estamos en una relación permanente con nuestro Salvador y con nuestro Dios. El nuevo pacto es libertad para el creyente. Un mensaje para los creyentes o para los cristianos. Querido hermano, que Hebreos capítulo 8 le dé claridad en su pensamiento de lo que tiene en Cristo Jesús como único y suficiente sacerdote para la liberación de su alma. Encuentre consuelo en Él. También un mensaje para los que no son creyentes, para los que nos visitan, para los que no han conocido del Salvador. Ninguna religión da libertad ni esperanza. Ningún pensamiento filosófico, ninguna idea humana puede dar liberación, solamente Jesucristo. Y Cristo está haciendo un llamado en este momento para que usted venga al arrepentimiento, pida perdón al Señor, entregue su vida a Cristo, quite todos esos parámetros idealistas, formalistas de su mente y venga con un corazón sincero y diga, sé propicio a mi pecador. Es decir, sálvame, que soy un pecador. E encontrará ese consuelo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, expuesta. Gracias, oh Dios, porque nos das consuelo en nuestras vidas, das libertad a nuestras almas, Señor, por medio de tu palabra. Ahora permítenos en la cena del Señor compartir como hermanos, reconociendo el obrar tuyo, la salvación tuya. Que cada uno de nosotros podamos tener la experiencia espiritual de vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.